Comenzamos entonces la segunda sesión. Con respecto a mí, aunque me conocéis mucho, soy Jesús Gómez Hermoso. En este periodo me corresponde ser vicepresidente primero de H y coordinador de los grupos de trabajo y las comisiones. Pero tras esta mínima presentación vamos a la presentación importante, que es la de los ponentes que tenemos en esta segunda sesión. Ha habido un pequeño cambio con respecto a lo que tenéis ahí en la presentación, y en este caso lo que vamos a hacer es cambiar el orden. Primero será el ejemplo de puentes. En la monografía, como habréis visto, hay un apartado de ejemplos en el que se desarrolla un análisis de un puente y un análisis de un edificio. En la monografía viene al revés, primero edificio, luego puente. Nosotros vamos a empezar por el puente, que lo va a presentar Francisco Prieto Aguilera, que es jefe del Departamento de Mantenimiento de Puentes de FECOR. Gracias. Pues cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Jesús, voy a presentar este ejemplo de aplicación que aparece en el capítulo final de la monografía. En la presentación, digamos, he querido hacer una introducción o unos apartados introductorios, digamos, para comentar un poco la experiencia que hemos adquirido en estos años haciendo trabajos de este tipo. No tanto el ejemplo de aplicación, que no deja de ser bueno, pues un modelo y unos numeritos para hacer unas comprobaciones, pero que se basan en unos trabajos previos que creo que a los que hay que hacer mención. Entonces, en primer lugar, el contexto de los trabajos, pues creo que, bueno, en el caso de la edificación es diferente, pero en el caso de los puentes lo habitual es que estos trabajos estén enmarcados dentro de lo que se llama el sistema de gestión. Ese sistema de gestión pues tiene una parte de inventario, una parte de inspecciones principales, y este aspecto en particular del que vamos a hablar pues entraría o estaría relacionado con las inspecciones especiales, que normalmente tienen que pronunciarse sobre la capacidad resistente y sobre los aspectos relativos con la durabilidad. Por otra parte, en la guía también hay unos diagramas de flujo muy detallados que aquí no se ven muy bien, pero que, digamos, presentan un esquema bastante racional de qué pasos a seguir, ¿no? Bien, como se ha dicho también a lo largo de la tarde, estas inspecciones especiales en las que se encuadran estas actuaciones pues suelen venir precedidas de una inspección principal. Y bueno, aprovechando la ocasión que me da H, pues quería recordar aquí que este tipo de inspecciones pues no son, como le gusta decir a Javier León, un álbum de fotos, sino que tiene que hacerlas personal con experiencia. En particular, a mí me gusta pensar que es muy importante que la gente que hace inspecciones y que hace evaluación de estructuras existentes tiene que tener experiencia de proyectos de obra nueva, y es conveniente que eso sea en las dos direcciones, es decir, que la gente que hace proyectos habitualmente pues de vez en cuando haga inspecciones. Y creo que es importante también que la experiencia de las inspecciones, eso es un tema que siempre se dice y que, bueno, tiene creo que todavía mucho recorrido, alimente algunos detalles de los proyectos de obra nueva para mejorar las condiciones de inspección y de mantenimiento futuras, ¿no? Se ha repetido también ya varias veces durante la tarde, son las cuestiones de hablar el último o el penúltimo, la importancia de conocer diversas cuestiones, ¿no? En particular, creo que el personal que se dedica a este tipo de cosas, bueno, tiene que tener una serie de conocimientos que se van adquiriendo con la práctica profesional, porque hasta no hace mucho tiempo en las escuelas no, digamos, no formaban parte de los planes de estudios. Uno de ellos es conocer la normativa histórica. Se ha hecho mención, por ejemplo, a la HA61 esta tarde en la presentación previa de INTEMAC, ¿no? Creo que es importante también conocer la historia de la construcción en el sentido más amplio. Esta monografía trata solamente de puentes de hormigón, pero bueno, eso se podría extender a materiales más antiguos, ¿no? Estas dos imágenes que presento aquí son pues dos esquemas clásicos de unas colecciones de puentes arco de la colección de Rivera, creo, ¿no? Y aparecen pues bueno, unas dimensiones tipo, unos esquemas de armado de los que también se ha hablado varias veces, ¿no? Estas colecciones hay que tomarlas con una cierta reserva, en el sentido de que habitualmente eran, digamos, una herramienta que se ponía a disposición de los ingenieros de la administración que no eran capaces de proyectar autónomamente, digamos, para que les sirvieran como un modelo que eventualmente se podía ajustar en función de los condicionantes de cada caso particular, y por lo tanto no es que con un puente determinado y con el plano de la conexión pues tengas toda la información que necesitas.
porque luego, bueno, eventualmente puede haber algún cambio, ¿no? Se ha hablado también de los trenes de carga, no voy a detenerme más sobre ello. Y con respecto a este tema de la historia, pues quería señalar también que no es una cuestión de remontarse a 1910 o 1930, ¿no? Sino que creo que es también importante conocer bueno, las tipologías más contemporáneas, porque la mayor parte de las estructuras que tenemos, sobre las que tenemos que intervenir o que tenemos en nuestra red de carreteras son relativamente recientes, se ha construido mucho, siempre decimos que muy bien, a veces no tan bien, y bueno, hay que conocer los detalles específicos, hay que conocer criterios para proyectar de las oficinas de proyectos, de los prefabricadores. Entonces, en ese aspecto, toda la experiencia que se tenga del proyecto, como decía antes, y de estudiar proyectos de otro, pues creo que es muy valiosa. Bien, centrándonos ya en la inspección especial, es decir, una vez que tenemos claro que hay que intervenir y que hay que recabar más información, pues bueno, se ha hecho mención también durante la tarde a qué información es necesario recopilar y de qué forma, ¿no? Entonces, en primer lugar, aunque aquí se habla de la obtención de probetas testigo, ¿no? Quería mencionar también la importancia del archivo de la documentación. Bueno, es muy llamativo, a mí me llama siempre la atención, ¿no? Que en muchas ocasiones nos enfrentamos con estructuras muy antiguas de las que se dispone de una información muy extensa y en un grado de conservación muy bueno, y sin embargo en intervenciones muy recientes pues no hay forma de conseguir información o no es muy fiable, porque ha habido una serie de modificados o la liquidación, entonces aparece el proyecto, el modificado 2, pero bueno, en fin, quiero decir que en ese aspecto todas las iniciativas que haya para recuperar y ordenar información creo que son o que serían muy positivas a nivel institucional, creo yo. En cuanto a la obtención de información in situ y en concreto la obtención de probetas testigo, pues se ha hecho referencia ya también a que el tamaño de la muestra o del número de probetas testigo que se extrae tiene una relación directa, digamos, con el nivel de confianza que aporta esa información. Esto es un tema que yo desde mi ignorancia he comentado un montón de veces con Jorge, que ha tratado de reconducirme, y con Javier León, que está también por allí al fondo y en fin, es el que en el fondo me ha instruido, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay una serie de normativas, ¿no? Esta que recojo ahí es una normativa STM corta, pero densa y que requiere de algunos conocimientos estadísticos sólidos para poderla aplicar. Hay otras normativas que se mencionan en la monografía del ACI, me creo recordar, ¿no? Y hay otras que no sé si se mencionan del Concrete Research Center del Reino Unido, que también dan algunas recomendaciones sobre el tamaño mínimo de la muestra que conviene adoptar, ¿no? Entonces la muestra tiene que ser suficientemente grande como para ser representativa, no tiene que ser excesivamente grande si no es imprescindible. Creo que, y esto es algo que yo he aprendido con el tiempo, hay que aprovechar el coste, digamos, de los medios fijos que tiene la inspección especial, en el sentido de que una vez que estás allí, pues muchas veces da igual sacar 3 probetas que 6, porque el coste de sacar la probeta en sí no es muy representativo en el coste de la inspección, ¿no? Y en definitiva, pues es una cuestión de equilibrar el coste de los trabajos de inspección in situ y de laboratorio con la necesidad de información que hay, ¿no? Estas dimensiones mínimas de la muestra pues están, en fin, según la normativa, entre 3 y 4 probetas por lote, ¿no? Pero es un tema que, en fin, que da para muchas discusiones. Otro aspecto que creo que es muy importante decir en cuanto a las inspecciones especiales es que no es una cuestión meramente estructural, sino que creo que en ella intervienen especialistas de varios tipos o pueden llegar a intervenir, ¿no? En cuanto al planteamiento de la inspección, pues como decía antes cuando mencionaba esta norma STM, hay que tener unos conocimientos estadísticos mínimos, ¿no? Creo también que es vital tener un conocimiento de la tecnología de materiales y de la durabilidad.
Y finalmente, pues están las disciplinas que son fronterizas con la parte estructural de los puentes, que son la geotecnia y la hidráulica y la socavación. Y lo importante es que en todo este grupo, pues digamos que haya una coordinación como en una orquesta, de forma que no se convierta aquello en un conjunto de especialistas, cada uno de ellos intentando mostrar que su parte es la más importante y vital, y que haya un cierto orden y sentido común, ¿no? Esta imagen que pongo es una muestra del plan de ensayos o de obtención de probetas del puente del Pedrido que hicimos conjuntamente con Intemac hace ya unos cuantos años. En cuanto a los métodos de verificación, bueno, se ha comentado también a lo largo de la tarde las diferentes posibilidades de aproximación que hay. Como ha dicho, creo que ha sido Jorge, pues bueno, la monografía tiene el alcance que tiene y no entra en los temas de fiabilidad con detalle. En fin, el tema en general está, bueno, no diría en evolución, pero en fin, hay documentación que se va generando paulatinamente. Yo creo que desde que hace muy pocos meses apareció una actualización de la norma británica para este tipo de temas de la administración de carreteras, ¿no? Y recientemente se publicó también este boletín del FIB que se refiere a coeficientes parciales de seguridad para estructuras de hormigón existente, y en el proyecto que hay del Código Modelo 2020 pues también está previsto que digamos que se traten específicamente las estructuras existentes. En cuanto a los modelos, ¿no?, que tanto nos gusta que reflejen la realidad, pues bueno, creo que hay que ser conscientes, sobre todo con nuestros ingenieros de menos experiencia, para que entiendan el nivel de precisión de lo que se representa y el grado de incertidumbre que tiene los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Este es un ejemplo de un apoyo POT no muy deslizante, ¿no? Otros ejemplos de apoyos de neopreno. Esta foto de la izquierda yo creo que es bastante representativa de lo que decía antes de la tecnología o del conocimiento de la historia contemporánea, ¿no? Porque, en fin, se trata de un tipo de apoyos que se ha puesto mucho en muchos puentes en los últimos años y que ha dado los problemas que se ven en la imagen. Y quería comentar también que en ocasiones lo que se observa en la inspección, pues digamos, bueno, en ocasiones no, siempre que se observa alguna cuestión específica en la inspección, pues debe ser objeto de análisis, ¿no? Estas imágenes de la derecha son un caso de un puente con una sección monocajón que perdió uno de sus apoyos y por una torsión inducida, pues una de las almas en la zona de apoyos, como veis en la imagen de la derecha inferior, pues bueno, tuvo esa rotura con presión espectacular, ¿no? Y algo parecido a esta foto que yo creo que ha salido en una diapositiva que ha puesto Jorge, ¿no?, de la izquierda. Digamos, los modelos no pueden o no deben reflejar resultados que no se correspondan con lo que es directamente observable, ¿no? En el sentido de que si tú tienes una estructura en construcción o a medio construir, haces un modelo y el estado límite de equilibrio para el peso propio dice que el coeficiente de seguridad es 0,5 y la estructura está allí, pues algo estás suponiendo mal, por poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? Si tienes una evaluación de un puente como el de la izquierda y no hay ningún problema o ningún indicio en el modelo de que vayas a tener problemas de fisuración por cortante, pues lo mismo, ¿no? Y si en un caso hipotético como este otro de la derecha tienes un desplazamiento físicamente impedido por la razón que sea, pues el modelo debe de considerarlo de algún modo. Bueno, después de esta introducción, que es básicamente lo que quería contar. Sí, ya lo sé. No, decía que en la introducción pues he contado prácticamente todo lo que quería contar, porque creo que el modelo o la comprobación en sí del ejemplo pues no deja de ser un modelo simple, que no sé si da para dar una charla aquí en una presentación de la monografía, pero en cualquier caso voy a hacer una descripción muy rápida. Se trata de un puente real afectado por unos problemas que hemos, digamos, maquillado en la monografía para no dar pistas, ¿no? Quizá alguno lo reconocéis. Entonces es una losa postesada, maciza, con 3 vanos de 18, 30 y 18 metros, con una sección trapezoidal. Digamos, en la inspección principal se observaron algunos síntomas de deformaciones importantes en uno de los vanos, ¿no?
y un estado de conservación, pues bueno, razonablemente bueno, con algunos problemas de durabilidad, digamos, menores, ¿no? Para no dar muchas pistas. Entonces, se planteó una inspección especial, a pesar de que contábamos con el proyecto de liquidación, una serie de reconocimientos de la armadura para cotejar con una serie de calas que la armadura reflejada en planos era efectivamente la que existía, tanto en los paramentos como en la cara inferior. En las calas que se realizaron, pues ese es otro de los temas que comentaba antes de aprovechar la inspección, se realizaron aprovechando que se abría la cala unas medidas de profundidad del frente carbonatado, y se realizaron además unas calas en el pavimento para medir espesores de pavimento y reconocer la armadura superior. Esas 6 probetas en el pavimento, esas 6 calas en el pavimento, pues mostraron esos espesores de pavimento que podéis ver ahí, entre 14 y 18 centímetros, o sea que muestran unas, en fin, 2 o 3 o 4 repavimentaciones a lo largo de los más o menos 30 años que tiene la estructura, ¿no? Unos esquemas de armado que se corresponden bastante bien con los planos que podéis ver en las figuras de la monografía, unos recubrimientos pues dentro de lo esperable, unos espesores de carbonatación también y un nivel de corrosión en las armaduras pues muy modesto. En las probetas testigo, pues digamos, se realizaron una campaña de ensayos de resistencia a compresión con unos resultados, bueno, en algunos casos ligeramente inferiores a lo indicado en proyecto, pero con una uniformidad bastante grande. Se ha utilizado para la estimación de la resistencia característica en la norma europea, no recuerdo el nombre, 13.700 algo, ¿no? Que, como se ha dicho, creo que también varias veces, tiene 2 metodologías en función del número de probetas disponibles. En este caso se utilizó el método B y se estimó esa resistencia de característica que podéis ver ahí. Aunque no está en la monografía, porque creo que no habría sido muy lógico repetir algo ya publicado, hay un artículo de Intemac, del H iba a decir de Zaragoza, de La Coruña, en el que digamos, se hace una introducción a la descripción de la norma y se comparan las estimaciones de esta normativa en una campaña también real, creo que en una cimentación de un aerogenerador o algo parecido, con la normativa europea, con la normativa CI, con unas recomendaciones que aparecen también en el Eurocódigo, creo recordar. Y bueno, es una aproximación. La norma está siendo, creo que, objeto de revisión. Creo que en el código modelo también va a haber algunas recomendaciones específicas sobre el particular y simplemente lo digo para que cuando se utilice, a pesar de que es un documento oficial no obligatorio, pero sí recomendado, pues en fin, creo que no está de más siempre que se pueda hacer un tratamiento estadístico específico, ¿no? Y poco más. Por lo demás, el modelo que podéis ver en la monografía, pues digamos, como es un puente muy ancho y macizo, en el sentido de que la anchura es prácticamente la mitad de la luz máxima, ¿no? Pues hay una descripción de 2 modelos, un modelo de barras, un modelo tipo placa con unos espesores variables en función del canto en la dirección transversal, con su pretensado longitudinal y transversal, porque tiene un pretensado transversal por los voladizos tan potentes que tiene la sección, en la sección de pilas en particular. Y simplemente he puesto aquí, porque no voy a entrar a comentar, los resultados del estado límite último de flexión, de cortante de torsión, de flexión transversal y de cortante en la dirección transversal, que creo que bueno, no es necesario pararse a comentar estos temas. Así que nada más. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Francisco o Pancho, como me decía.